La tarde caía muy despacio. La luz del final del día ya no era intensa, solo quedaban finas franjas doradas extendiéndose sobre el suelo frente al patio. El viento soplaba entre los bambúes con ese sonido familiar de hojas rozándose, pero hoy parecía llevar consigo una inquietud que se colaba en cada ráfaga. En ese pequeño patio, Huyen estaba sentada sola, sin hacer nada, sin moverse, solo sentada. Tenía las manos entrelazadas apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Su mirada no estaba fija en ningún punto, sino como atravesándolo todo, hundida en pensamientos que nadie más podía ver. He aguantado. ¿Cuánto tiempo ya? Un pensamiento pasó por su mente, luego otro. Si sigo callada, esto va a parar. Negó levemente con la cabeza. No. Para nada. Las imágenes aparecieron tan claras que le apretaban el pecho. Las veces que la señora Jai se paraba en medio del patio con esa voz amarga y esa mirada llena de desprecio. Las palabras como cuchillos, no vales nada. Las veces que la empujaron fuera de la casa mientras Maya lloraba detrás. Las veces que apretó los dientes y aguantó, solo por miedo a que todo fuera peor. Y la imagen de Ye, cayendo, golpeado, sangre. Cerró los ojos, su respiración tembló. ¿Hasta cuándo voy a seguir soportando esto? Se escucharon unos pasos suaves detrás de ella. Huyen, la voz de Ye, grave, suave, pero suficiente para traerla de vuelta. Ella no se giró de inmediato, solo respiró hondo. ¿Llevas mucho rato ahí? Ye soltó una leve sonrisa triste, lo suficiente para saber que no estás bien. Un silencio. El viento volvió a pasar. Huyen giró lentamente la cabeza. Su mirada había cambiado. Ya no evitaba, ya no era débil, solo quedaba algo firme. Ya lo he pensado bien. Ye la miró con el gesto ligeramente tenso. ¿Sobre qué? Huyen no respondió enseguida. Miró hacia la casa. La puerta entreabierta, dentro la risa de Maya. Clara, inocente, sin saber nada. Y precisamente esa risa era lo que más le dolía. No quiero que mi hija crezca, con miedo. Su voz era baja, pero cada palabra clara. No quiero que algún día me pregunte. Tragó saliva. ¿Por qué su madre no pudo protegerla? Ye no dijo nada, pero su mano se tensó. Huyen continuó. No quiero que cada vez que haya un ruido en la puerta tengamos que sobresaltarnos. No quiero que cada vez que salga al mercado tenga que escuchar a la gente susurrar a mis espaldas. No quiero vivir así, esperando siempre a que pase algo malo. Se giró y lo miró directamente. Estoy cansada. Una frase suave, pero pesada como si aplastara todo el espacio. Ye dio un paso más cerca. ¿Qué quieres hacer? Una pausa. No larga, pero suficiente para cambiarlo todo. Huyen habló, despacio. Clara, voy a decirlo todo. El viento sopló más fuerte. Las hojas de bambú chocaron entre sí. Un murmullo seco. Como una señal. Ye la miró durante un largo momento. No preguntó más. Solo asintió. Voy contigo. Huyen negó con la cabeza. Number. Ye frunció el ceño. No voy a dejar que tú. No voy sola. Huyen lo interrumpió. Y entonces otra voz se escuchó. Aquí estoy yo. Los dos se giraron. Bassam estaba de pie en el porche. Nadie sabía desde cuándo había estado escuchando. Su mirada ya no era la de siempre cansada. Era firme, muy firme. Esta vez, no vamos a aguantar más. Nadie dijo nada más, pero el ambiente había cambiado. 3 personas, 3 miradas dirigidas hacia el mismo lugar. El camino hacia la casa del abuelo de Maya hoy parecía más largo que nunca. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos, lentos, pesados. Huyen caminaba adelante, sus manos temblaban ligeramente, pero sus pasos no se detenían. Ye iba detrás, no muy lejos, lo suficiente para protegerla, lo suficiente para no hacerla sentir débil. Bassam caminaba a su lado, en silencio, pero como un punto de apoyo. Cuando apareció la puerta, Huyen se detuvo. Solo un segundo.
Pero en ese segundo cientos de pensamientos pasaron por su mente. Si lo digo, nada volverá a ser como antes. Apretó las manos y entonces empujó la puerta. En el patio, Ong Jae estaba de pie. Se giró, sorprendido. Huyen. Su mirada recorrió a los tres. Había algo fuera de lo normal. ¿Has venido por algo? Su tono no era duro, pero había distancia. Huyen se quedó quieta. El corazón le latía fuerte, muy fuerte. Pero esta vez no bajó la mirada, no evitó. Lo miró directamente. He venido. Una pausa. A decir la verdad. El ambiente se congeló. Ong Jae frunció el ceño. ¿Qué verdad? Huyen respiró hondo. Y esta vez no miró atrás. No voy a ocultarlo más. Todo lo que ha pasado, hoy lo voy a decir. Ong Jae guardó silencio. Su mirada empezó a cambiar. Habla. Huyen apretó las manos. Las uñas se clavaron en la piel. Dolía, pero la mantenía firme. Fue ella quien me echó de la casa. Ong Jae se quedó inmóvil. Que ella no quería que me quedara. Dijo que yo no merecía entrar en esta casa. Él negó con la cabeza. No puede ser. Ella me pegó. Huyen lo interrumpió. Su voz no era alta, pero era afilada, como un cuchillo. El silencio se volvió absoluto. No fue una vez, no fue por enojo, fueron muchas veces, cada vez que algo no le gustaba. Una ráfaga de viento pasó haciendo que su ropa se moviera suavemente. Pero ella no se detuvo. Me humilló. Delante de otros, no me dejó criar a mi propia hija. Su voz empezó a quebrarse, pero siguió. Quería que desapareciera. Un silencio, pesado, aplastándolo todo. Ong Jae ya no dijo nada, solo miraba. Pero su mirada ya no era firme como al principio. Huyen lo miró directamente. Y tragó saliva. Lo de Jae. Jae estaba de pie detrás, en silencio. Pero su mirada se volvió fría. Tak. El nombre fue pronunciado. Pesado. Le cerró el paso. Lo golpeó. No fue una sola vez, sino muchas veces. Y apretó las manos con fuerza. Todo empezó por ella. El aire pareció desaparecer. Ong Jae se quedó inmóvil, y entonces dio un paso atrás. Muy leve, pero suficiente para notar que estaba dudando. No puede ser. Su voz era más baja. Ya no era firme. Se escuchó una risa. Suave, pero helada. Lo he escuchado todo. Todos se giraron. Ba Jae estaba en la puerta. Su mirada afilada como un cuchillo. Muy bien. Bajó los escalones. Paso a paso, despacio. Esta niña cada día habla mejor. Lo cuenta como si fuera verdad. Huyen la miró, sin parpadear. Cállese. El ambiente se congeló. Ye se quedó quieto. Ong Jae también. Esa no era la Huyen de antes. Cállese, repitió, despacio. Claro, hoy ya no le tengo miedo. Su mirada directa, sin esquivar. Usted ya no tiene ningún derecho sobre mi vida. Ba Jae sonrió, pero su sonrisa ya no era tan segura. Sin mí, ya basta. Ye dio un paso adelante, su voz grave. Debería parar. No gritó, pero fue suficiente para hacer vibrar el aire. Ba Sam avanzó. Su voz temblaba, pero era firme. Lo que dice la niña es verdad. Yo lo vi. Yo fui testigo de lo que usted le hizo. Ong Jae estaba en medio. Miró a cada uno. Y luego se volvió hacia Ba Jae, su mirada pesada. Usted, una pausa. Diga la verdad. Ba Jae se quedó rígida. Solo un instante. Muy rápido. Pero nadie lo pasó por alto. Huyen estaba allí, respirando agitado. Pero su mirada nunca había sido tan firme. Ella sabía que desde ese momento todo había cambiado. No había vuelta atrás. Y fuera de la puerta, el viento soplaba fuerte. La puerta chirrió. Como una advertencia, la verdadera tormenta apenas comenzaba. El ambiente en el patio ya no era un silencio normal. Era un silencio asfixiante. Las palabras que Huyen acababa de decir seguían suspendidas en el aire.
No caían, no desaparecían, se quedaban flotando como cuchillas invisibles. Ong Jai estaba allí, sin moverse, sin hablar, pero su mirada ya no era la misma de antes. Había duda, muy leve, pero suficiente para que cualquiera notara que estaba pensando. Y mucho. Y en ese momento se escuchó una risa, suave, pero fría, tan fría que ponía la piel de gallina. ¿Ya terminaste? La voz de Ba Jai salió desde la puerta. Su mirada recorrió a todos y se detuvo en Huyen, como un depredador que acaba de encontrar a su presa. ¿O quieres decir algo más? Inclinó ligeramente la cabeza para completar tu papel de víctima. El ambiente cambió al instante. Tenso, muy tenso. Ye apretó los puños. Ba Sam contuvo la respiración y Huyen seguía de pie. Pero esta vez en sus ojos apareció una señal de alerta. Lo sabía, ella no había terminado. Y así fue. Ba Jai dio un paso más, luego otro. Despacio, pero con presión. ¿Quiere escuchar la verdad? Se giró hacia Ong Jai. Su tono cambió por completo. Ya no era ácido. Era bajo, muy bajo, como si lo que estaba a punto de decir fuera lo único digno de creerse. Ong Jai no respondió, pero su mirada no se apartó de ella. Ba Jai sonrió. Bien, entonces hablaré. Levantó la mano. Señaló directamente a Huyen. El dedo temblaba ligeramente. Pero no por miedo, sino por rabia. Fue ella. Una pausa. A propósito, la que hizo que Tuk terminara en la cárcel. El ambiente pareció estallar. Ye dio medio paso al frente de inmediato. Usted. Pero Huyen levantó la mano. Lo detuvo. No lo dejó hablar. Su mirada empezó a temblar. No por miedo, sino porque sabía que eso era lo que ella usaría para destruirla. No es así. La voz de Huyen salió, pero baja, más débil que antes. Ba Jai avanzó de inmediato. ¿No es así? Entonces, ¿quién llamó a la policía? ¿Quién fue el que presentó la denuncia? ¿O ya se te olvidó? Cada frase, una tras otra, sin dejar respirar, sin dejar pensar. Huyen retrocedió medio paso, no por debilidad, sino por los recuerdos. Aquellos días volvieron, claros, dolorosos. Apretó los puños. Él golpeó a alguien, él estaba equivocado, eso fue consecuencia de sus actos. Su voz estalló, alta, pero temblorosa. Ba Jai soltó una carcajada. Suena muy bien, suena a justicia. Pero olvidas algo. Se acercó. Muy cerca. Fuiste tú quien empujó todo hasta ese punto. El aire se volvió denso, asfixiante, como si ya no quedara aire para respirar. Pero ella no se detuvo. Y hay algo más. Su voz se volvió más lenta, más peligrosa. Usted lo sabe. Se giró hacia Ong Jai. Fue ella la que se fue de casa para irse con Ye. La frase cayó, pesada, como una piedra aplastando el pecho. Ye apretó los dientes, su mirada se oscureció. Mida sus palabras. Pero Ba Jai no lo miró, solo miró a Ong Jai. ¿Usted cree que la echaron? No. Ella se fue sola. Ella eligió a ese tipo. Señaló directamente a Ye. Y ahora vuelve, haciéndose la víctima. Huyen estaba allí, sin hablar, sin reaccionar de inmediato, solo de pie. Pero su rostro se volvió pálido. No por miedo, sino por dolor. Un dolor que fue sacado a la luz, retorcido, convertido en otra cosa. No es así, dijo, bajo. Pero claro, no es como usted dice. Ba Jai soltó una risa seca. Entonces dilo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué viviste con él? El ambiente estaba tan tenso que una palabra más lo rompería todo. Y se rompió. Ya basta. Huyen gritó. No muy fuerte, pero cortante, como si desgarrara el aire. Todo quedó en silencio. Respiraba con dificultad. El pecho subía y bajaba. Las lágrimas caían. Pero no las limpió, no bajó la cabeza. Usted sabe la verdad. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara.
Usted fue quien me echó. Usted fue quien no me dejó vivir. Usted fue quien me dejó sin salida. Y ahora dio un paso adelante, de frente. Todavía quiere distorsionarlo todo. Un silencio. Largo, pesado, aplastándolo todo. Ong Jae desde el principio no había dicho nada. Pero en ese momento levantó la cabeza. Despacio, muy despacio. Su mirada ya no era confusa. Ya no dudaba. Era una claridad fría. Miró a Ba Jae durante mucho tiempo. Tanto que nadie se atrevía a respirar. Y entonces habló. ¿Ya terminaste? Su voz no era fuerte, pero cortó todo. Ba Jae se quedó rígida. Usted, ya basta. 2 palabras. Cortas, pero pesadas como un martillo. Él avanzó. 1 paso, 2 pasos. Cada paso como pisando el silencio. Ya he escuchado suficiente. La miró directamente. Y también he visto suficiente. Una pausa. Corta, pero suficiente para apretar todos los corazones. Lo que ella dice, se giró hacia Huyen. Su mirada se suavizó. Yo lo creo. El ambiente estalló. Ba Jae retrocedió. Ella lo está engañando. Usted no sabe nada. Ong Jae negó con la cabeza. Despacio. Number. La persona que me ha engañado. Su mirada se oscureció. Es usted. Ba Jae se quedó paralizada. No pudo decir nada. Él continuó. Su voz grave, pero llena de decepción. Hace tiempo que sospechaba. Lo que le hizo a la niña. Lo que pasó con Ye. Y también lo de Tuk. Apretó los puños. ¿Cree que no lo sabía? Nadie habló. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Y entonces la última frase cayó. Despacio. Clara, no voy a quedarme aquí, con usted. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué está diciendo? La voz de Ba Jae se quebró. Usted no puede... Sí puedo, la interrumpió, sin dudar. Y ya lo he decidido. Se giró hacia Huyen. Su voz se volvió más baja. Hija, ya no tienes que tener miedo. Huyen se quedó allí. Las lágrimas caían, en silencio, no por dolor, sino porque por fin alguien le creía. El viento fuera del portón sopló con fuerza. La puerta chirrió. Keo Ket. Ba Jae se quedó allí, sola. Su mirada ya no estaba controlada. Ya no fingía. Solo quedaba un frío aterrador. Y en lo más profundo de sus ojos algo se hizo muy claro. Ella no se iba a detener. Y Huyen no sabía que la batalla de hoy apenas acababa de empezar. Tôi vẫn không thể đồng được